Buenos días chicos, bienvenidos a la clase número 1 de la semana 10. El día de hoy vamos a repasar un poquito o ver acerca de algunos datos que nos brindan las culturas andinas y preincas. Precisamente se dice preincas porque son anteriores a la aparición de los primeros incas en nuestro país. Y vamos a ver a una de las culturas madre, es decir, las primeras culturas que aparecieron o la primera cultura que apareció en nuestro país y es la madre de todas por ser la más antigua. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan que la semana pasada vimos a los pobladores americanos? Pues bien, los pobladores americanos tenían ciertas características. Ellos cazaban, recolectaban para su propia alimentación, pero estos procesos no eran tan avanzados como ahora que tenemos la agricultura y la ganadería. Lógicamente, porque eran personas que no habían descubierto nuevas maneras de recolectar alimentos o cazarlos. Por ello, es que poco a poco ellos fueron descubriendo cómo descubrir ciertas cosas o ciertas herramientas tecnológicas para que sus rutinas y sus acciones fueran más sofisticadas cada vez. Por ejemplo, en la domesticación y la recolección fue mejorando poco a poco, más o menos hace 11.000 años antes de Cristo. Como que pasó, hubo un cambio en la temperatura, chicos, en la sierra, ya no hacía tanto frío, pero llovía bastante, y esto favoreció muchísimo la domesticación de las plantas y la reproducción. ¿Por qué? Porque las tierras para el cultivo fueron más fértiles y ayudaron a que los pobladores pudieran sembrar y tuvieran más alimento. Entonces, poco a poco iba mejorando la situación en cómo ellos se alimentaban. Por ejemplo, acá también había algunos roles para las mujeres, para los niños y para los hombres. Los hombres iban a la cacería, al trabajo más fuerte, ¿no? Que demandaba la fuerza biológica que tiene un hombre. Y los niños y las mujeres recolectaban frutos, ¿no? ¿Qué más con la domesticación y recolección? Esas habilidades que ellos fueron descubriendo, como por ejemplo, se dieron cuenta que era mejor mantener vivas a los animales hembras, a las hembras de cualquier especie, porque ellas podrían seguir reproduciéndose y tener más alimento. Antes cazaban a todos los animales sin distinción del sexo, fuera macho o hembra. Por ello es que poco a poco se dieron cuenta que mejor hay que dejar a las hembras y es así como esa selección de la caza permitió la agricultura, ¿ok? ¿Qué pasó con la caza? La caza también, ¿no? Como les mencionaba, era más conveniente dejar a las hembras vivir y es como se fue desarrollando la agricultura, pero primero fue la caza selectiva porque ahora ellos elegían a qué animal matar y luego dio pase a la ganadería, ¿no? ¿Qué pasó con la pesca? Al principio, chicos, va a sonar un poco gracioso, pero ¿alguna vez ustedes han ido a un río y querían atrapar los pececitos pequeños con sus manos y ponerlo en una bolsita o en una botella, ¿cierto? Algo así pasaba con los primeros pobladores. Ellos querían cazar los peces para poder alimentarse con sus manos. Luego, utilizaban algunas lanzas que las afilaban con las piedras y también hacían anzuelos con espina de cactus. Entonces, miren cómo ha habido ese desarrollo que primero con la mano, luego con los anzuelos con espinas y finalmente se crearon algunas redes, las redes que ahora conocemos, ¿no? ¿Cómo cambió la vida de los pobladores americanos con todos estos descubrimientos? Pues su proceso de alimentación mejoró muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la sierra, mejor dicho, los animales que eran domesticados, era el cuy, los camélidos, la llama y la alpaca, ¿no? Fueron los principales. Y también hay un cambio social muy importante en el que los primeros pobladores americanos ya no eran nómadas, es decir, no andaban de un lugar a otro, sino tuvieron que establecerse para cuidar el ganado y la siembra. Por eso que se agrupaban en aldeas y se volvieron sedentarios. Una persona sedentaria es la que permanece en un solo lugar sin estar moviéndose de un lado a otro, ¿no? Pero ¿qué pasó? Entre los años 1500 y 400 antes de Cristo, ya tenían nuevas actividades por el hecho de que ya vivían en un solo lugar. Descubrieron la cerámica, el tejido y la arquitectura.
¿sí? Y ahí es donde aparece nuestra cultura madre, la cultura chavín, ¿ok? En la cultura chavín existía la presencia de astrónomos y técnicos hidráulicos, chicos, porque estas personas sabían muy bien o tenían una relación, habían encontrado una relación entre el clima y los días para el cultivo. Entonces ellos eran como una especie de calendarios que ayudaban a determinar los días que era conveniente sembrar y así la siembra sería más productiva. Además, que como ellos cuidaban muchísimo su espacio, quisieron generar terror en las demás personas que querían de repente robarles o adueñarse de lo que habían hecho. Entonces generaban terror a través de sus cerámicas, de sus huacos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos uno de las cerámicas famosas de la cultura chavín, la cual es las cabezas clavas, ¿no? En la cultura chavín, chicos, se consideraban tres dimensiones muy importantes: el Hanan Pacha, el Kai Pacha, el Uku Pacha. Es decir, estas tres dimensiones son en las cuales todas las personas nos regimos en el mundo. Por ejemplo, el Hanan Pacha era el mundo de arriba, podríamos decir que sería el paraíso, donde las personas habitan, los dioses, las personas que ya mueren, ¿no? El Kai Pacha era el lugar donde estaban ellos, el mundo terrenal, donde la gente hacía sus actividades regularmente, y el Uku Pacha era el mundo de abajo, podríamos decirle el infierno ahora, y esas eran las creencias de la cultura chavín. Sí, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Me imagino que para otras clases veremos más a profundidad la cultura chavín.